Hola chicos y chicas, hoy vamos a hablar de las unidades de medida de superficie. Bien, ¿recordáis cuando hablamos de la unidad de medida de longitud? ¿Eh? ¿Qué teníamos? Hablamos pues de que la unidad patrón era el metro. Pues bien, cuando yo quiero medir algo, alguna longitud, pues utilizo el metro, el centímetro, pero utilizo una sola dimensión, que es el largo. Ahora bien, ahora cuando hablamos de las medidas de superficie, vamos a hablar de de un largo y de un ancho. Es decir, vamos a tener dos medidas. ¿Por qué? Porque ahora tenemos en la superficie, imaginaros el suelo de vuestra casa, pues tenemos dos dimensiones, largo y ancho. ¿De acuerdo? Mientras que la longitud sería una, la medida de superficie serían dos dimensiones. Cuando hablemos del volumen, hablaremos de tres dimensiones. Pues bien, ¿por qué hablo de las dos dimensiones? Bueno, vamos por partes. ¿Cuál es la unidad principal de medida? Lo hemos dicho, el metro cuadrado es la principal unidad de medida de superficie. ¿De acuerdo? Su símbolo es M con un 2 pequeñito aquí como superíndice, ¿vale? Pues bien, ¿qué pasa? Al cuadrado, como hemos visto cuando veíamos las potencias, ¿vale? Pues bien, aquí tenemos, igual que en el caso de la unidad de longitud, vamos a tener unidades menores y unidades mayores. Por tanto, un decímetro cuadrado va a ser un cuadrado que tiene un decímetro por un lado y otro decímetro por otro. Si nos vamos al cuadro de conversiones, a la escalera o cuadro de conversiones, pues vemos que aquí es donde tenemos que varía un poco de cómo hablábamos de lo que decíamos con las unidades de longitud. Antes, para pasar de una unidad a otra, pues lo que hacíamos es que hablamos de tenemos que multiplicar, si era de una unidad mayor a una menor, por 10. Ahora no, ahora el cuadrado este lo que hace es que nos obliga a que multipliquemos no por 10, sino por 10 al cuadrado. ¿Cuánto es 10 al cuadrado? 100. Pues cada vez que demos un salto, multiplicaremos por 100. ¿De acuerdo? Pues bien, así que, por ejemplo, cuando tenga metros cuadrados y quiera pasar a centímetros cuadrados, voy a multiplicar por 100 y por 100, o lo que sería lo mismo, por 10.000. Vamos a ver una conversión rápidamente. La tenemos por aquí. Y mirad, resulta, por ejemplo, imaginaros 5 metros cuadrados, que los quiero pasar a metros cuadrados, ¿vale? Los quiero pasar a centímetros cuadrados. ¿Qué es lo que hago? Pues, ¿cuántos saltos había de los metros cuadrados a los centímetros cuadrados? ¿Cuántos saltos había? De metros cuadrados a centímetros cuadrados, pues 1 y 2. Por tanto, dos ceros de aquí y dos ceros. ¿Os acordáis cuando multiplicábamos y dividíamos por la unidad seguida de cero? Pues si es multiplicar, lo que hacemos es añadir cero. Pues tenemos 5, tenemos un 5 y le añadimos, ¿cuánto hemos dicho? 100 y 100. Por 10.000 multiplicamos por 10.000, por tanto añadimos 4 ceros. Al añadir 4 ceros se nos queda que 5 metros cuadrados se convierte en un 5 con 4 ceros detrás, o lo que sería lo mismo. He puesto yo aquí el punto, está mal. Sería 50.000. Me he confundido yo aquí antes al programar la pizarra. ¿Vale? Pues sería 50.000. Ponemos aquí, cada 3. Yo he ido contando de 2 en 2 y eso es lo que me ha traicionado. Muy bien. Pues venga, seguimos. Vamos a ver ahora qué pasa si yo quiero pasar de una unidad menor, que serían los decímetros cuadrados, a una unidad mayor de K metros cuadrados. Oye, ¿cuánto había? Me voy a mi tabla. A ver, ¿cuánto había? De decímetros cuadrados a centímetros cuadrados. Hay un salto y dos saltos. Cada salto es dividir entre 100. O en el caso, dividir también podía ser, o bien desplazar la coma a la izquierda. Desplazamos la coma a la izquierda. ¿De acuerdo? Pues bien, aquí tenemos, recordad que tenemos 7, lo tenéis aquí, 7,64 decímetros cuadrados. Pues bien, aquí, como de decímetros a decámetros van dos lugares, serían 4 ceros. Pues tenemos el primero, no ponemos cero, ¿por qué? Porque tenemos un número, como tenemos un número delante, pues desplazamos. Sería 1, 2, 3 y 4. Y aquí justo cuando hacemos dos unidades de 2 cada una, ¿vale? Esto sería dividir entre 100 y volver a dividir entre 100. Y me quedaría de tal manera que 7,64 decímetros cuadrados se convertirían en 0,000764 decámetros cuadrados. ¿De acuerdo?
Mira, aquí tenemos también os he cargado una página en la que se puede ver, vamos a ver, aquí tenemos un metro cuadrado. ¿Qué es un metro cuadrado? Aunque aquí dice decímetro cuadrado, pero mirad lo que sería. Un metro cuadrado, si yo lo divido en 10 partes, perdón, en 100 partes iguales, cada una de esas partes, ¿qué sería? Un decímetro cuadrado. Por eso decimos que un metro cuadrado es igual a 100 decímetros cuadrados. Un decímetro cuadrado lo vuelvo a dividir en 10 partes. Cada parte, ¿cuánto sería? Un centímetro cuadrado. ¿De acuerdo? Un centímetro cuadrado, si lo vuelvo a dividir en 10 partes. Aquí está hecho a escala. Esto no es un centímetro cuadrado. Daros cuenta que son todos prácticamente, todos los cuadrados son iguales, ¿no? Esto está hecho a escala, es decir, que está agrandado. Pero si yo cogiera un centímetro por un centímetro y lo dividiera muy pequeñito, sería muy complicado, me quedaría un milímetro cuadrado. ¿De acuerdo? También lo tenemos al contrario. ¿De acuerdo? Un decámetro cuadrado. ¿Qué sería un decámetro cuadrado? Pues un cuadrado que tiene 10 metros de largo por 10 metros de ancho. 10 por 10, 100 metros. Un hectómetro cuadrado, pues sería un cuadrado de 10 decámetros por 10 decámetros. Mira, un hectómetro cuadrado, para que nos hagamos una idea, sería algo parecido a lo que sería como dos campos de fútbol. Un campo de fútbol sería aquí, imaginaros que esto sería, la mitad sería un campo de fútbol y esto otro que se lo pegamos. Porque el campo de fútbol tiene más o menos 100 metros, que son 10 decámetros. 100 metros por 50, y tendríamos otros 50 más, pues como dos campos de fútbol sería un hectómetro cuadrado. Y luego el kilómetro cuadrado, imaginaros que sería un cuadrado de 1 kilómetro de largo por 1 kilómetro, lo cual es lo mismo, 10 hectómetros de largo por 10 de ancho. ¿De acuerdo? Aquí tenemos la escalera, la misma que tenemos que hemos hablado en el libro. ¿De acuerdo? De unidades más pequeñas a mayores, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Pues dividir para pasar de unidades mayores a unidades menores. ¿Qué es lo que hacemos? Pues multiplicar. Siempre recordando que en las unidades de superficie, las conversiones son multiplicando y dividiendo por y entre 100. ¿De acuerdo? Es la única diferencia que hay con respecto a la anterior. Bien, ahora ya solo deciros que tenéis que hacer las actividades, pues son muy parecidas a las otras, ¿de acuerdo? Solamente lo de por 10, por 100 y entre 100. Aquí, ¿en qué mediríais este tipo de mapas, o sea, ese tipo de superficies, cómo las mediríais? Y aquí conversiones, como ya he explicado, ¿vale? Conversiones igual que la que hemos hablado. Y mira, aquí tenemos algo que nos habla, dice, es algo nuevo y hay que tenerlo en cuenta. Para expresar las unidades de parques, campos, etcétera, se utilizan lo que se llaman unidades agrarias. Y en las unidades agrarias tenemos la centiárea, el área y la hectárea. La centiárea sería un metro cuadrado, un área de un metro por un metro. El área, un decámetro cuadrado, 10 por 10. ¿De acuerdo? O sea, 10 metros por 10 metros. 100 metros cuadrados sería el decámetro cuadrado. Y la hectárea sería un hectómetro cuadrado. ¿De acuerdo? A la hora de hacer los ejercicios, vamos, el 5 no lo voy a mandar, el 6 dice, expresa de forma incompleja y realiza las operaciones. Es decir, ¿qué es lo que hay que hacer? Esta cantidad hay que expresarla primero de forma incompleja. ¿Qué era expresarla de forma incompleja? Pasarlo todo a la misma unidad de medida. Mira a ver qué unidad os interesa más. Yo siempre digo que es mejor unidades más pequeñas para evitarnos las comas, ¿vale? Si lo pasáis todo de esta a la unidad más pequeña, os va a evitar las comas. ¿Qué queréis cualquiera? En cualquiera se podría hacer, ¿de acuerdo? Pues esto es un problema, un pequeño problemilla, pensadlo, recordad que los problemas no se copian, pero lo hacemos en formato. ¿Cuánto cuesta el piso? Y ahora datos, operaciones y solución, ¿de acuerdo? Ordena estas superficies de mayor a menor. Aquí lo único que hay que hacer es que la área, recordamos cuánto es el área, la pasamos a medida en el sistema internacional, en el sistema decimal de medidas, a hectómetros cuadrados, vemos la equivalencia, luego las comparamos y las ordenamos. Aquí tenemos una que es compleja, ¿de acuerdo? Aquí hay una unidad que es compleja. Cuidado que ahí se ha metido un texto que no tenía que haberse metido. Muy bien. Seguimos. Y por último, pues esto es otro problema. A ver, fijaros, juega con áreas, juega con hectómetros, juega con metros. Acordaros, siempre el único obstáculo que tiene este tipo de problemas, este tipo de ejercicios, ¿vale? Es que siempre tienen que hablar el mismo idioma. Es decir, cuando planteemos un problema, que siempre sean las mismas unidades para poder comparar. ¿De acuerdo? Pues nada más. Con esto y un bizcocho a estudiar
y mañana otro vídeo intentaremos poner. Venga, un saludo.